Continuando con la segunda parte de la entrevista que me hizo el periodista Armando Pérez Roura en Radio Mambí a Manuel Prieres, hablando del sovietismo hace muchos años, cuando hubo una especie de predicción de lo que podía ocurrir en el mundo si se permitía que esa hidra envolvente y llena de ambiciones de poder y de posesionarse del mundo, el sovietismo, me dio la oportunidad que siempre agradeceré, que me dejó hablar y hablar y hablar por muchos minutos para poder yo dar una explicación de lo que yo veía en aquel entonces, lo que yo vislumbraba en aquel entonces si no se buscaba una solución. Para ustedes la segunda parte de mi entrevista, que es realizada por Armando Pérez Roura. Hay 5 escritores que han escrito el libro negro del comunismo. Sí, yo lo quito. Por cierto, con el caso de Cuba se quedaron muy cortos. Yo no me explico qué es lo que hay, pero hay cosas, ¿no? Y además Pepito Sánchez Bodi tiene una cantidad de libros, me ha dado ahora muchos libros y es apasionante penetrar en ese mundo de esa gente que nos siguen haciendo daño. Y fíjense que como libro de referencia, el libro negro está muy bueno, pero si en Cuba se quedaron tan cortos, se deben haber quedado cortos en otros lugares también. Efectivamente, por ejemplo, yo tengo ahora uno de... Son 5 escritores. Son 5 escritores que tratan, pero por ejemplo la parte de que todo el mundo habla del estalinismo, pero nadie habla del comienzo, que ahí fue donde realmente empezó la cosa. En San Petersburgo, en Petrogrado, que es lo mismo San Petersburgo, que después le pusieron Leningrado, pero ahí empezó el día de octubre del 17 empezó la cosa. Pero fíjense que interesante, Armando, ellos llegan a la conclusión, no producto solamente de ellos, sino de todo lo que han recopilado, porque está saliendo mucha información que antes nunca se supo. Dice, para una primera escuela histórica que se podría calificar de liberal, la revolución de octubre no fue sino un golpe impuesto por la violencia sobre una sociedad pasiva, resultado de una hábil conspiración tramada por un puñado de fanáticos disciplinados y cínicos, desprovistos de toda base real en el país. Prácticamente están diciendo que no eran rusos. Hoy en día la práctica totalidad de los historiadores están de acuerdo con eso. Entonces termina, si el golpe de Estado bolchevique el 17 no fue más que un accidente, entonces el pueblo ruso no fue más que una víctima inocente. Esto se dice ahora, pero si volvemos atrás, la revolución rusa tenía un atractivo. En Cuba se ganó casi todo el mundo que esto funciona, y fueron incluso a la Unión Soviética a ver lo que pasaba. Claro, nunca le enseñaban la realidad de las cosas, le ponían una serie de escenarios ahí para que la gente bebiera de eso, pero la realidad estaba muy adentro, ¿no? Y hay una cosa que quiero compartir, Armando. En Petrogrado, en 53 días, los bolcheviques, encabezados por Lenin, ellos estructuraron lo que realmente iban a aplicar al pueblo ruso, y después se aplicó en China, porque hay una cosa interesante. A Moscú fueron a beber de la fuente todo el mundo, y una cosa interesante, porque yo me acuerdo que yo sé que usted habla mucho de eso, fue Mao Zedong allí, fue Ho Chi Minh, pero también fue Chiang Kai-shek. Lo que pasa es que Chiang Kai-shek cambió, y mucha gente cambiaron como honorable, pero fueron a beber de lo que en aquel entonces era la Meca. Y es interesante, por ejemplo, que se le llamaron a los 12. Los individuos que estructuraron cosas que hoy todavía tienen vigencia y nos siguen dando latigazos, y siguen creando dolor y lágrimas, que fueron los 12. Y le voy a dar los nombres de los 12 que estructuraron lo que después sería la revolución bolchevique: Lev Davinovich Bronsky, León Trotsky, Vladimir Ilich Ulyanov, al León Trotsky que le dicen el revolucionario, Félix Dzerzhinsky, Grigori Zinoviev.
Zinoviev era como un bolchevique light, era un individuo que no era tan, era un asesino, pero se proyectaba en otra forma. Lev Kamenev también eran de los light. Alexeyev Rykov, Karl Radek, Nikolai Bujarin, Yekot Sverdlov, Moisés Uritrivsky, jefe de la checa de Petrogrado que ajusticiaron allí los contrarrevolucionarios blancos, el mariscal bolchevique Mikhail Tungachevsky, el carnicero humano de Tambov. Tambov es una región donde él regó gases lacrimógenos, donde él hizo un decreto donde que a todos los familiares de los contrarrevolucionarios, los hijos primogénicos eran fusilados sin preguntar. Él de una orden, los hijos primogénicos de todos los familiares que están alzados, ejecutemos. Es una orden. Después cayó en desgracia con Stalin y Stalin lo mató. Y Sergei Kirov, otro carnicero humano, que era un individuo que no usaba barba, no usaba chivito, era deportista. Fue el que mandó asesinar el propio Stalin con el jefe de la policía. Y después liquidó al jefe de la policía echándole la culpa. Sí, porque Sergei Kirov, exactamente, porque ahí aprovechó a gobernar en Ucrania, creo. Y en Astrakán, donde él hace la matanza, a ese le dice el carnicero de Astrakán, porque ahí pegado al Volga, hubo una revolución, fíjate, una rebelión, pero de guardia rojo, de socialistas, porque hubo un momento que ahí estaban fajados entre ellos, y entonces Lenin le manda, porque hay que leer los partes, los envíos de Lenin. Oye, hay que matar, así Lenin decía, hay que matar, y entonces él sofocó aquello, poniéndole una soga con una piedra y lo tiraba al Volga. Por eso lo pusieron, mató más de 10.000 personas en Astrakán. Sergio Kirov, y después terminó con el tiro por atrás que le dieron en Leningrado, en su oficina, y se dice que fue el proyecto de Stalin para iniciar la purga, para acabar con Bujarin, con Kirov, para acabar con Tungachevsky y con el propio Yagoda, porque hay un personaje, todo el mundo habla de Beria, pero Yagoda fue un hombre monstruoso, que fue el que creó la GPU y la NKVD. Y ese tipo era un monstruo, y después Stalin lo mató para darle oportunidad a Beria que cogiera él. Entonces, hermano... Bueno, tenemos que hacer un paréntesis y regresamos rápidamente con Manuel Priedes. Bueno, regresamos a Mesa Redonda, donde tenemos como invitado al escritor Manuel Priedes, que le damos la palabra nuevamente para seguir escuchando su relato sobre el nacimiento y desarrollo del comunismo. Gracias, Armando. No, yo solamente quería puntualizar aquí, cuando en Petrogrado se reúnen los 53 días, que fue el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado, nada más que duró 53 días, pero ahí se dieron cita a toda esta potencia, que de los 12, donde ellos ya planificaron y estructuraron cómo ellos iban a someter al pueblo ruso. Por ejemplo, lo primero que dijeron, el hambre como arma de matar. El hambre dosificada como método de sometimiento social, que es la libreta de racionamiento. El desquite social igual a lucha de clases, es poner a los menesterosos a enfrentarse con lo que tienen. El arrancar sutilmente a los niños del seno familiar para ponerle el Estado como sustituto. Imponer al pueblo los reflejos condicionados de la teoría de Iván Petrovich Pavlov como herramienta de sometimiento, esclavitud, muerte. Por cierto, Pavlov a cada rato se reunía con Lenin en su dacha. La técnica de la deportación abandono, repito, la técnica de la deportación abandono aplicada a los enemigos, condenándoseles a una muerte segura. Esto fue una cosa monstruosa. Ellos montaban a la gente en los camiones, en los trenes, lo llevaban en la Alta Nevada y lo dejaban por ahí en la taigá, no sé dónde, en una isla famosa que ahora no me viene el nombre, lo dejaban ahí, se quedaban 2 meses muertos. Después venían, lo sacaban, lo enterraban y le ponían un pino arriba porque decían que el cuerpo humano es un gran abono. La técnica, bueno, es promover el enfrentamiento del mundo urbano, bastión del bolchevismo, contra el mundo rural, baluarte de la contrarrevolución. Hay que decir que en esa época el 82% del pueblo ruso era rural, eran campesinos. Algo monstruoso creado por el Comité de Petrogrado. Siempre oímos hablar de genocidio. El genocidio para allá, el genocidio de los indios, el genocidio de los alemanes, el genocidio. Pero ellos crearon
el politicidio como instrumento de exterminio. El politicidio es acabar, erradicar a esas personas por ideas políticas, por ideología y por su posición social. A diferencia del genocidio, que es erradicar a los pueblos por sus genes, por su raza, etcétera, etcétera. Estatización de la propiedad privada en lo urbano y la colectivización estatal de la propiedad en lo rural. Y aquí se aceptó la filosofía de Félix de Dzerzhinsky, que es uno de los grandes monstruos, que por cierto era noble. Yo tengo una foto de cuando él vestía elegantemente. Dijo: como los bolcheviques no tenemos todo el recurso y la fuerza necesaria, hay que estimular a la espontaneidad revolucionaria, otra vez la palabra revolucionaria, de las masas, para que maten sin dejar rastros, sin dejar récords y archivar. Por ejemplo, el internamiento en hospitales psiquiátricos a los enemigos contrarrevolucionarios con la justificación de que solamente un loco puede estar en contra de la revolución. Y aquí un dato. La socialista María Spridilova, socialista, fue la primera enemiga en ser recluida en un hospital psiquiátrico como prisión política. Después María sería eliminada por Stalin. Las siglas de los diferentes engendros de represión, de encarcelamiento, tortura y muerte bolchevique fueron el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado, que duró 53 días, la Checa, la GPU, la NKVD y la KGB. Yo quiero terminar esto con una narración de Denikin. Denikin fue un general, un militar ruso que peleó contra los japoneses, un hombre de honor, muy valiente, contrarrevolucionario blanco, que peleó contra los bolcheviques y finalmente tuvo que irse para Francia cuando Occidente abandonó a los contrarrevolucionarios. Y él creó una comisión para denunciar los crímenes de los bolcheviques. Y esto que voy a narrar aquí no es ni en Treblinka, ni en Auschwitz, ni en Bersenberg. La comisión de encuesta de Denikin logró entrar en Kiev en agosto de 1919, después de su toma por los blancos y expulsado de los rojos. Y esa comisión señala lo siguiente: todo el suelo de cemento del gran garaje, que se trata de la sala de ejecución de la Checa provincial de Kiev, estaba inundada de sangre. Esta no corría, sino formaba una capa de algunas pulgadas. Era una horrible mezcla de sangre, de sesos, de pedazos de cráneos, de mechones de cabello y demás restos humanos. Todas las paredes agujereadas, con millares de balas, estaban las paredes salpicadas de sangre y pedazos del cabello humano. Una zanja de 25 centímetros de ancho por 25 de hondo y de unos 10 metros de largo iba del centro del garaje a un local próximo donde había un tubo subterráneo de salida de esa zanja que estaba completamente llena de sangre. De ordinario, inmediatamente después de la matanza, transportaban fuera de la ciudad los cuerpos en camiones, automóviles, furgonetas y los enterraban en fosa común. En un rincón del jardín topamos con una fosa más antigua que contenía 80 cuerpos, y allí descubrimos en los cuerpos señales de crueldades y de mutilaciones, las más diversas e inimaginables. Allí yacían cadáveres destripados, otros con los ojos sacados, la cabeza, la cara, el cuello y el tronco cubierto de profundas heridas. En el diario de Edimburgo de Scottmark, el 7 de noviembre de 1923, el profesor Sarolea da las siguientes cifras de las víctimas asesinadas por la cirranzón bolchevique producto de la comisión del general Denikin. Los muertos fueron en ese periodo hasta el 23, del 17 al 23, 28 obispos, 1.219 sacerdotes, 6.000 profesores y maestros, 9.000 doctores, 54.000 oficiales, 260.000 soldados, 70.000 policías, 12.950 propietarios, 355.000 intelectuales y profesionales liberales, 193.000 obreros y cerca de 1 millón de campesinos. La comisión de Denikin contó que en solo 2 años los bolcheviques mataron a 1.700.000 personas en ese país. Y hay un poema que la escribe la rusa Ana Akhmatova y dice: la Rusia inocente se retorcía de dolor bajo las botas ensangrentadas, bajo las ruedas negras de las furgonetas, los cuervos negros.
esta señora tuvo su hijo prisionero en la Lubyanka y fue asesinado. Continuaremos con una tercera parte de este histórico programa, donde por primera vez en Miami se narraba, se explicaba, se ponía frente a cada uno de nosotros el horror que significa el sovietismo. Desde 1923 estamos en el 2019 y seguimos amenazados por esa hidra sovietizante. Seguiremos en la tercera parte de este programa.